Buen día. Hoy otra cápsula para personal de salud. Se comentará sobre el estudio Joker. El síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune, caracterizada por síntomas secos y fatiga. La hidroxicloroquina es el inmunomodulador más prescrito para esta patología. La evidencia de los antimaláricos en esta enfermedad es limitada. Por esta razón, se realizó un estudio aleatorizado que buscaba evaluar la eficacia de la hidroxicloroquina para los síntomas principales del síndrome de Sjögren primario: sequedad, dolor y fatiga. Entre abril del 2008 y mayo del 2011 se reclutaron 120 pacientes en centros franceses. Realizaron un estudio aleatorizado, doble ciego, de grupo paralelo y controlado con placebo. Las evaluaciones se realizaron al ingreso, a la semana 12, a la semana 24, que era el objetivo primario, y posteriormente se hizo un seguimiento abierto hasta la semana 48. Se aleatorizaron pacientes para recibir hidroxicloroquina 400 miligramos día o placebo hasta la semana 24. A partir de esta, todos los pacientes recibieron hidroxicloroquina hasta la semana 48. El objetivo principal era la proporción de pacientes que lograban una reducción de al menos un 30% en al menos 2 de 3 escalas numéricas, que iban de 0 hasta 10 para evaluar sequedad, dolor y fatiga. A la semana 24, la proporción de pacientes que lograban el desenlace primario fue de 17.9% para la hidroxicloroquina y 17.2% para el placebo. Entre la semana 0 a 24, la mejoría numérica de la escala de sequedad y fatiga fue similar tanto para el placebo y la hidroxicloroquina. Numéricamente a favor del placebo en cuanto a sequedad. Para el dolor, en placebo tuvo un discreto aumento y una discreta mejoría con la hidroxicloroquina, pero sin ser estadísticamente significativos. En los análisis post-hoc a la semana 48, un 18% de los pacientes que recibieron placebo hasta la semana 24 y luego hidroxicloroquina hasta la semana 48 y un 30% de los que recibieron hidroxicloroquina durante todo el seguimiento lograron el desenlace primario, con un OR de 2.06, un intervalo de confianza de 0.6 a 6.4. Los puntajes de sequedad, dolor y fatiga no tuvieron diferencias entre la semana 24 y 48 de los pacientes que recibieron placebo y que luego recibieron hidroxicloroquina durante el seguimiento abierto. No hubo diferencias entre ambos grupos en el ESPRI ni en el SDAI, en el Schirmer ni en el flujo salivar no estimulado. Tampoco hubo diferencia en cuanto a síntomas secos por SSI y PROFAT, calidad de vida o disconfort psicológico. Un brote sistémico de enfermedad apareció en 4 pacientes con placebo y en 5 pacientes con hidroxicloroquina entre las semanas 0 a 24. La hidroxicloroquina no tuvo eficacia en pacientes con anti-Ro positivos, altos niveles de IgG o compromiso sistémico. ¿Qué podemos concluir y qué comentarios le podemos hacer a este estudio? Primero, a corto plazo, la hidroxicloroquina no ofrece ventajas terapéuticas en comparación con el placebo, con un riesgo de efectos adversos, aunque pocos, para los síntomas de dolor articular y sobre todo fatiga y sequedad. Parece ser que los reportes positivos previos a este estudio del 2014, sobre todo con diseños abiertos, sobreestimaron el impacto de los antimaláricos en estos síntomas. Se requiere información para evaluar a largo plazo los efectos de los antimaláricos, teniendo en cuenta que los pacientes que recibieron hidroxicloroquina desde el inicio tenían una mayor respuesta desde el punto de vista de dolor en comparación con los pacientes que solamente la recibieron con el seguimiento abierto. Los datos de este estudio requieren interpretarse con cautela y a la luz de sus limitaciones. Hay dificultades para el consenso sobre cómo se debe medir la actividad en el síndrome de Sjögren y las complicaciones del mismo. Por los criterios de inclusión de este estudio no se pudieron incluir pacientes con manifestaciones graves por cuestiones éticas, aunque una tercera parte de los pacientes incluidos tenían al menos un síntoma sistémico. Una ventaja de este reporte es que comprobó la adherencia en la mayoría de los pacientes. Solo un paciente no tuvo niveles detectables de hidroxicloroquina, por lo que el resultado negativo no se puede atribuir a inadherencia, aunque no sabemos cuáles son los niveles óptimos de antimalárico en síndrome de Sjögren. En conclusión, aunque no tenemos evidencia a largo plazo, la hidroxicloroquina en corto plazo no parece tener un efecto importante sobre fatiga y síntomas secos en síndrome de Sjögren. Desde el punto de vista articular,
parecería haber una tendencia a la mejoría, sobre todo en los pacientes que lo utilizan por más tiempo, por lo cual, pacientes con síntomas articulares, no sería descabellado utilizar antimaláricos, pero teniendo en cuenta que la respuesta se puede demorar hasta 6 meses en aparecer. Los esperamos con información concisa y de utilidad en una próxima cápsula.